Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Las damas, mi quebrantado corazón. Mi quebrantado corazón lo rindo a tus pies. Me entrego totalmente como tu siervo. Abre tú mis labios. Abre tú mis labios y yo te alabaré, y yo te alabaré, el sacrificio vivo. Aleluya. Los hermanos, mi quebrantado corazón. Lo rindo a tus pies. Vamos fuerte, abre tú mis labios. Aleluya. Todos, mi quebrantado corazón. Abre mis labios. Abre tú mis labios y yo te alabaré, y yo te alabaré, el sacrificio vivo. Aleluya. Abre tú mis labios. Y yo te alabaré. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios.
y yo te alabaré. Te doy todo mi ser. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dele glorias, dele honras, dele alabanzas. Alabe su nombre esta mañana. Alabado sea. Aleluya, aleluya, bendito Dios, déles alabanza a Dios, para eso venimos hoy, alabado sea su nombre, bendito para siempre, aleluya, gracias a ti Jesús, gracias porque podemos alabarle. Gracias, gracias, gracias. Gracias reconocer que Él es Dios. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Y estamos agradecidos que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es Jehová, el único que existe por Él mismo. Aleluya. Vamos a cantar ese cántico batiendo nuestras manos, dándole gloria a Él. Él es Jehová. Él es el Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, roca eterna. Él es Jehová, mi Dios, mi sanador. Aleluya. Amén, amén. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya. Aleluya. Él es Jehová, Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Aleluya. Amén, amén. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya.
Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, entre nosotros, testigo de Él. Amén, amén. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén, amén, amén. Aleluya, bendito sea Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor, bendito por siempre y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Los tiempos pasarán, Señor. El cielo y la tierra pasará, pero nunca tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga grandemente a cada hermano y hermana o cualquier amigo que nos oye. Soy la hermana Luisa, estoy aquí de nuevo para compartir con ustedes un testimonio, o más que un testimonio, una enseñanza, una experiencia, que siempre el Señor está pendiente de nosotros, enseñándonos, llevándonos para que hagamos siempre su voluntad y no lo que a nosotros nos parece. Hace tiempo atrás yo no tenía mucha experiencia en las cosas del Señor y bueno, actuaba uno de una manera pues muy humana, que si no era el pastor pues uno no hacía nada. Pero ya el Señor venía enseñándonos, como hasta ahora nos ha estado enseñando, que no es solamente el pastor, que la oración solamente se hace en fe y cualquier hermano puede orar, cualquier hermana, y bueno, Dios responde la oración, no es solo el pastor. Pero en ese tiempo pues yo tenía, no solamente yo, todos en la iglesia pues estábamos en esa condición pues, nos faltaba experiencia todavía de las cosas del Señor, la enseñanza del Señor. Bueno, me pasó lo siguiente. Bueno, fue una enseñanza muy tremenda porque pude aprender y veo como el Señor siempre nos está recordando eso y doy gloria a Dios porque
porque veo que sí era el Señor que nos venía enseñando. Y también aprendí de que la sanidad dura hasta que dura la fe. Lo experimenté en ese tiempo, en esa época, y tiene uno la experiencia de lo que pasa si dudas y lo que te pasa si crees. Entonces, bueno, esa fue una lección que yo aprendí, porque la palabra de Dios siempre dice que todo ayuda bien a los que Dios ama, y de verdad que me ayudó a entender y a conocer que era así. Bueno, allá, yo en ese tiempo vivía por allá por Portuguesa y bueno, no tenía mucho tiempo, mucha experiencia en las cosas del Señor, y bueno, resulta que donde yo me congregaba, bueno, íbamos muy bien, pero de repente nos quedamos sin pastor, cosas que pasaron, que no vienen al caso ahorita, pero nos quedamos sin pastor y quedamos allí pues solamente oyendo las cintas de los mensajes predicados por el profeta y cintas de mensajes predicados por el hermano Gardona, y así nos manteníamos lo que era los viernes, los domingos en la mañana y los domingos en la tarde. Y pasó un tiempo así, pasamos un tiempo en esa condición, y a los tiempos apareció, no a los muchos tiempos de que pasó lo que el pastor nos dejó la congregación, apareció por allá un hermanito, pero como eran esos tiempos que no se tenía mucho conocimiento, el hermanito era, como lo llamábamos en aquella época, un copastor, que solamente ayudaba al pastor. Bueno, llegó por allá, el Señor lo envió, y el hermano que era el que se encargaba de la iglesia, el diácono, pues entonces lo acomodó, lo atendió, y el hermano consiguió ir, bueno, se quedó allá. Y entonces él ayudaba, tomó de una vez la acción, pero ayudaba lo que se creía en ese tiempo que él solamente podía ayudar, que era ayudar allí. Entonces dirigía, era un director de cántico y todo eso, dirigía los cantos y hacía todo eso, y después tuvo también de orar por las necesidades, y lo hacía también, pero no predicaba. Entonces pasamos un tiempo así, y a los tiempos el hermano Rafael Pineda, que de repente algunos hermanos lo recuerdan, que era el pastor Diospino, el que estaba antes del hermano Joel, consiguió un hermanito que él sí era pastor, un hermano muy lleno del Espíritu Santo, de verdad. Y bueno, sí, habló con él y nos lo mandó para allá, pero el hermano tenía un trabajo fijo y se comprometió solamente a ayudarnos los domingos. Y entonces él nos ayudaba, o sea, iba y predicaba la palabra el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, y ya llegaba a veces los domingos en la mañanita o los sábados en la noche, y luego él se regresaba el domingo en la noche o el lunes en la mañana, pero él se comprometió solamente ayudarnos los domingos, porque era el único día que él tenía libre. Entonces, bueno, así tuvimos un tiempo. Entonces resulta que en ese tiempo pues me agarra a mí un dolor en la espalda, pero teníamos toda la cuestión de que teníamos que tenía que ser el pastor que orara por nosotros, pues. Y el domingo pues él se llenaba todos los hermanos pasaban pues por sus necesidades, distintas necesidades que habían, y todos pasaban, pues era el domingo porque estaba el pastor, porque teníamos esa idea todavía. Entonces el que se enfermaba pues tenía que esperar el domingo, porque era la fe que teníamos en ese tiempo. Entonces, bueno, así me pasó, y resulta que el día viernes me sentía muy mal con ese dolor, y resulta que cuando yo llego a la iglesia, pues el Señor me lee mis pensamientos por medio del hermanito, y el hermanito que dirigía, y el hermanito dice porque él dirigía los cánticos y hacía la oración por las necesidades, pero nadie pasaba por lo que le estoy diciendo. Entonces él dice, cualquiera que tenga, vamos a orar por las necesidades, cualquiera que tenga una necesidad, un dolor, la necesidad que sea, dice el hermano, pase para orar por usted, y no esté esperando que sea el domingo, que está el hermano, que está el pastor, porque ni yo no voy a sanar a usted, ni el pastor tampoco. A usted lo sana, es el Señor Jesucristo. Así que tenga fe que no soy yo ni es el hermano, no esté pensando que tiene que esperar para el domingo porque está el hermano, porque está el pastor. No, el Señor lo sana. Y como creo que esa fue la primera vez que me pasó, que me sucedió, que siempre me ha pasado eso de que recuerdo, y luego
no sé cómo pasan las cosas. Yo me recuerdo que yo me levanté de la silla, me sentaba en la última fila de atrás porque tenía a mis niños pequeños y al frente de la última fila de silla estaba el cuarto del llanto, entonces por eso me sentaba en la última fila de atrás. Entonces me recuerdo que me levanto y hasta ahí no me recuerdo más nada. Cuando yo vuelvo a en sí en mí, estoy allá en el altar, parada, para que el hermano orara por mí. Ahí, o sea, vuelvo como a despertar, algo así, y estoy allá. Entonces, pero ahí, porque el diablo es tan grosero, ahí estaba el diablo también a mi lado, diciéndome poniéndome la duda de la sanidad. Y habían dos voces que me hablaban. Entonces, cuando el hermano pone la mano en mi cabeza y empieza a hacer la oración, pues yo siento un frío como si alguien me estuviera soplando con su boca todo donde tenía el dolor. Y como estaba ahí luchando con esas dos voces, pues yo pensé que era mi hermana, que mi hermana se sentaba en la primerita fila, cerca del púlpito, ella en la primerita fila y se sentaba ahí. Y yo con la mente yo decía, ¿será que mi hermana me está soplando aquí? Decía yo, porque ese frío que sentía ahí justamente donde tenía el dolor. Y cuando pasa eso, bueno, el dolor desaparece totalmente, desapareció completamente. Pero como estaba yo ahí con la duda, en mi mente yo decía, ¿será verdad que estoy sana? ¿Será verdad que se me quitó? Y me movía la espalda, ¿ves? Y no tenía nada, estaba completamente sana. Entonces, bueno, así regresé a mi silla. Ahí sí me acuerdo cómo caminé y llegué hasta donde me senté, donde yo me sentaba. Y entonces, y nada, yo sentada ahí, la duda conmigo. O sea, las dos cosas conmigo, porque yo tenía la certeza de que el dolor se había ido, pero también estaba la duda que me decía, ¿será verdad que se me quitó? Y moviendo la espalda y no estaba sentada. Y así pasé, hermano, 3 días, totalmente sana, pero batallando con esa otra voz. Pero ¿estás segura que se te quitó? De verdad, y sabiendo que en verdad no tenía ningún dolor. Ya para el de 4 días, ahí estaba el dolor otra vez. Y peor, fuerte, que ahí sí es verdad que ya yo no podía ni siquiera agarrar nada con la mano, o si agarraba algo se me caía. Entonces, mi esposo dice, bueno, te voy a conseguir algo. En ese tiempo salían unas inyecciones que eran muy especial para cosas así. Y salió y me consiguió una, ya eran muy difíciles, pero conseguirlas porque se estaban eliminando. Y que las llamaban inyecciones de Ancanfor, una cosa rara que salía antes. Pero eran buenísimas para dolores así. Él me consigue una y me llega como el día 4 en la noche y me dice, mira, te conseguí una inyección para que te la pongas mañana porque ya tú no puedes hacer nada con ese brazo, me dice él. Y yo la agarro, pero cuando yo agarro la inyección, eso me dio un susto, un miedo muy grande. Y yo empecé, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Cómo yo voy a ponerme esto si yo tengo la certeza de que el Señor me sanó? Esa es una experiencia viva que yo viví. Yo sé que 3 días duré yo sin ningún dolor y yo sentí que cuando estaban orando por mí el dolor desapareció. Esa es una experiencia que yo tengo. Yo no me puedo poner esto. Y entonces, como, no sé, yo era una persona extraña, llegué y le zapateé al enemigo. Y le dije, yo sé que este es el mismísimo diablo, que el Señor le repite, vas de mí, le dije. Y lo zapateé y le dije, te vas, que así no es que se ve el diablo, pero eran cosas que uno hacía porque no tenía mucha experiencia. Y entonces, te me vas porque yo sé que eres tú que me volviste a traer esto, porque yo tengo la certeza y yo sé que el Señor me sanó. Entonces, no me la puse. No me la voy a poner y no me la voy a poner. No es que uno esté en contra de la medicina, sino que yo tenía una experiencia que el Señor me había sanado. Entonces no me la puse. Llegué y por allá la boté y no me la puse. Pues desde ese otro día amanezco yo totalmente sana completamente, que hasta el día de hoy, hermanos, más nunca me dolió eso. Pero pude experimentar que cuando uno duda, los demonios vuelven otra vez y le vuelven a poner la enfermedad a uno y se la ponen peor. Por eso yo aconsejo a cualquiera que esté ejerciendo fe
como lo estoy yo también, porque estoy ejerciendo fe y algún día me pararé aquí también a dar ese testimonio, estoy ejerciendo fe para algo y sé que lo tengo, porque así como estoy tan clara de que Cristo pagó en la cruz del Calvario por mí, así como estoy sentada en esta silla, así de real. Él pagó por mí en la cruz del Calvario, entonces ese es el enemigo. Y como la sanidad hay que pelearla, hay que lucharla, ¿sabes? No es una cosa que... Hay cosas, yo he tenido sanidades que han sido así inmediatamente, yo las he tenido, tengo esa experiencia también. Pero también hay algunas cosas que las cuales uno tiene que, para que se cumpla la palabra, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, bueno, estoy en eso, ejerciendo fe y sé que lo tengo, yo sé que ya lo tengo. Pasa que el enemigo siempre está por ahí estorbando, pero él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, por eso yo les animo que el que esté pasando por un proceso así, manténgase firme creyendo solamente en Dios. Cada paso, cada síntoma que usted sienta, rechácelo, no lo crea y agárrese de la promesa, porque Jesucristo, como yo lo leí una vez en un mensaje donde el profeta decía que Dios ahorita no está sanando a nadie, y yo me preguntaba, pero ¿por qué? ¿Cómo es que no está sanando a nadie si uno a veces pasa y recibe sanidad? Porque yo pensaba que era ahí que uno recibe sanidad. Después fue cuando el Señor me reveló que claro, en una realidad no está sanando a nadie porque ya Él lo hizo en la cruz del Calvario, y Él no hizo 2 ni 3 sacrificios, Él hizo uno solo. Y allí cuando Él dijo consumado es, allí Él firmó todo, allí canceló todo, allí se canceló todo. O sea que eso está hecho. Lo que pasa es que el enemigo no se da por vencido y siempre está ahí estorbando pues nuestras sanidades, pero Él está vencido. Por eso de verdad, de todo corazón, les animo de que sigan adelante con fe, rechacen todo síntoma, toda cosa que pueda estorbar su sanidad y siga adelante, porque de verdad que hoy más que nunca necesitamos ejercitar fe para poder recibir las cosas las promesas que Dios nos ha dado, porque aquí estamos en una batalla, una guerra, aquí no, las cosas no pueden ser así fácil como uno quisiera o le parece, sino que todo, así como los israelitas, el Señor le dijo que cada palmo de terreno que ellos pisaran y era de Dios, bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que luchar y conquistando lo que queremos conquistar. Bueno, hermano, que Dios me les bendiga y me les guarde. Este es el testimonio que quería compartir con ustedes. Que Dios les guarde a todos. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje La necesidad del Evangelio, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que por gracia y misericordia de Dios nos vemos por este medio de comunicación. Usted allá en su lugar de trabajo, en su casa, en el lugar que usted pueda encontrarse en esta hora, con su celular, porque sabemos que Dios ha provisto estos medios de comunicación. La tecnología nueva, el avanzado del día de hoy es para un propósito y es para llevar a su palabra alrededor del mundo. Y sabemos que como Dios es el que hace todas las cosas en todo, entonces Él iba a proveer todo esto lo necesario para que usted no tenga excusa en aquel día cuando pueda decir, no me dijeron nada del Evangelio. Así que es por gracia y amor y misericordia de nuestro Señor que nos ha permitido estar aquí nuevamente, estar aquí en este lugar, llevando esta palabra de vida, esta palabra de exhortación, esta palabra de ayuda para su vida, porque sabemos que es Dios en todas las cosas. Y si sabemos que Dios, por su gracia, nos llamó, nos predestinó, allí nos escogió, entonces es la mera gracia de Él, porque ¿qué es gracia? La gracia es un favor inmerecido, amado hermano, un favor inmerecido que nosotros no merecíamos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Todos habíamos fallado a Dios, todos estábamos perdidos, pero Él en su gracia, ese favor inmerecido que Él fue entonces a la cruz y allí morir por usted y por mí, derramar su sangre para poder limpiarnos y justificarnos, entonces nos hizo limpio a través de ella.
y por eso es gracia y tenemos que estar entonces agradecidos grandemente de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice él allá? Que todas las cosas ayudan bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque que allí en Romanos capítulo 8, el versículo 28 dice, sabemos que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué vemos allí? Que es una escogencia de Dios. Fue la gracia meramente de nuestro Señor Jesucristo al predestinarlo a usted y a mí para ser llamado, escogido desde antes de la fundación del mundo, para que viéramos su gracia, viéramos su bondad, viéramos su mano extendida sobre nosotros. Porque ¿quién podía hacer aquí algo por nosotros cuando ya no había esperanza para el ser humano? Cuando todos estábamos con juicio ya sobre nosotros, la pena era muerte, ya la destitución de la fuera de la parte de Dios, estaban nosotros completamente ya perdidos. Pero mire lo que es el favor inmerecido de Dios, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, allí estaban entonces ya apartados para Él darle entonces su aprobación, darle entonces la palabra y allí entonces llamarlo, allí entonces justificarlo y allí entonces glorificarlo, para que seamos ¿qué? Juntamente como imagen de su Hijo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos allí entonces que Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos y Él es nuestro hermano mayor, el primogénito de toda criatura fue Él hecho. Aquí entonces vemos que es nada más que gracia, favor inmerecido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de nosotros que estamos aquí en este mundo y los que conforme al propósito han sido llamados. Así que en esta preciosa tarde, amados hermanos que me oyen por estos medios de comunicación, esté usted con esa confianza, esté usted seguro que si usted la voz de Dios le toca su corazón es porque usted tiene allí representación de Dios en su corazón y usted va a prestar entonces el oído a tenerlo allí afinado para que esa palabra entonces venga, la oiga y agregue esa fe para que vaya a su corazón y así entonces usted entenderá el plan y el propósito que el cual Dios lo ha llamado. ¿Para qué? Para que sea entonces juntamente con Él glorificado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué decimos entonces a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios fue el que justificó. Entonces, ¿quién condenará? Cristo fue el que murió, dice la Escritura. Y no solamente murió, sino que también resucitó de los muertos, el cual también está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es Él, meramente gracia, ese favor inmerecido. Así que el Evangelio es eso, amado hermano, que Dios predestinó para este tiempo, el cual estamos viviendo. Así que damos gracias y sabiduría, gracia y alabanza a ser Dios Todopoderoso por vernos mostrado esta gran verdad en el día en el que estamos viviendo. Así que es para usted también, amigo, hermano que me escuchas en esta hora. Así que estamos hablando entonces, para continuar con el tema que hemos venido tocando de la semana pasada, que lo hemos predestinado, o lo hemos dicho, pues lo hemos mencionado, que lo hemos llamado la necesidad del Evangelio. Y sabemos que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, como hemos venido hablando de la semana pasada. Y hablamos que cómo fue presentado el plan de salvación al hombre. ¿Qué necesidad tiene el hombre
para obtener el Evangelio o para oírlo, para que pueda entonces saber que Dios lo quiere rescatar de la maldad, que Dios lo quiere levantar de la posición en la cual se encuentra, que está sumergido en el pecado, pero Dios quiere entonces darle entonces la luz del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero entonces que lean conmigo, amados hermanos, en las Escrituras, Romanos capítulo 10, y leemos en el nombre del Señor Jesucristo estos versículos, desde el 13, vamos a leerlo desde el 13 al 17, para que tengamos entonces una base del cual vamos a hablar en esta preciosa tarde que Dios nos ha concedido. Así que les invito a ustedes, amados hermanos y amigos que están allí, que tienen una Biblia en sus manos, que la abran conmigo y me acompañen entonces a leer esta porción de la palabra, para que continuemos entonces este tema. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dije Romanos capítulo 10 del versículo 13 en adelante. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué preciosa escritura que nos es hablada allí, o nos es presentada allí a cada uno de nosotros. Así que les invito, amado hermano, a inclinar su rostro y allí oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Creador de los cielos y de la tierra, nombre que es sobre todo nombre, sabiendo tu palabra lo que dice, que no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres al cual podamos ser salvos, sino ese precioso nombre, Jesús, el cual fue el que bajaste, Señor, desde los cielos, dejaste, Señor, tu trono, dejaste tu gloria, Padre eterno, allá arriba, Señor Jesús, para descender aquí y hacerte uno de nosotros. Oh Padre eterno, sabiendo por tu palabra lo que dice, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú participaste de lo mismo para deshacer las obras de aquel que tiene el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Oh Dios de la gloria, y usted vino, Señor Jesús, a deshacer, Señor, esas obras, Señor, de Satanás, Señor Jesús, y a rescatar, Señor, sus hijos que estaban aquí, Señor, sumergidos en el pecado. Oh, te damos gracias, Señor, por ellos, Señor Jesús, porque yo soy uno de ellos, Padre eterno, que estaba perdido, Señor, pero hallaste, Señor. Oh, hallé gracias, Señor, en tus ojos, Señor, y me has llamado. Gracias te doy, Señor Jesús, y te pido, Señor, por cada uno de mis amados hermanos, Señor Jesús, que también, Señor, han conseguido de tu gracia, Señor Jesús, delante de tus ojos, Señor Jesús, y ahora te sirven, Padre mío. Oh, Padre eterno, te pido, Señor, en esta hora, Señor Jesús, por cada una de las vidas, Señor Jesús, que están en la ignorancia, Señor, sumergidos, Señor, allá en el mundo, Señor Jesús, no conociéndote, Señor Jesús, oh, ajenos a tu vida, Padre eterno. Yo te ruego, Señor Jesús, que en esta hora extiendas tus manos, Señor, de misericordia, Señor Jesús, y les seas revelada, Señor, tu palabra, Señor, allí a sus corazones, y que ellos puedan verte, Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador, como tu Señor personal, Padre eterno, para que ellos puedan también ser salvos. Oh Dios de la gloria, el amor, Señor, suyo es infinito, Padre mío. No hay límite, Señor, para su amor, Señor, y sus misericordias, Señor, están, Señor, de generación en generación, Señor, el cual se está viviendo en este mundo. Oh Padre eterno, oh sea usted, Señor Jesús, propicio, Señor, a cada una de aquellas vidas, Señor Jesús, que no le conocen, Señor, en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo lo pongo en tus manos, Señor Jesús, que cuando haga salir la palabra de aquí, Señor Jesús, ellos puedan, Señor, agregar fe, Señor Jesús, oírla, Señor, y allí atesorarla en sus corazones, porque te lo pido
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces, amados hermanos, que el propósito del Evangelio o la necesidad del Evangelio, sabiendo que el hombre que anda en el mundo sin rumbo, sin saber cuál es su camino, hay muchas personas que le preguntan, si mueres, ¿a dónde irás? Ellos piensan al cielo, pero ¿cómo piensa ir al cielo si no tiene una guía, no tiene alguien que lo dirija, que lo lleve allá al conseguir la puerta del cielo? Por eso es importante de saber y conocer todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros a través del Evangelio. Hay dos caminos, hay dos fuerzas, hay dos poderes en el mundo el cual se está batallando. Ahora, la decisión como seres humanos que estamos aquí en este mundo es nuestra. Nosotros decidimos qué vestimos, nosotros decidimos qué comemos, nosotros decidimos dónde vamos y sabemos entonces, tenemos que decidir dónde pasar entonces la vida eterna. Y Dios a través del Evangelio quiere entonces que usted conozca, amigo que me escucha en esta hora, cómo hace usted para obtener vida eterna, cómo hace usted para conseguir la paz de Dios, cómo hace usted para saber que hay un Salvador, que hay un sanador, que hay alguien que le da todo lo que usted requiere conforme a la voluntad de Dios. Si usted pide conforme a su voluntad, claro está. Sabemos entonces que el Evangelio es para darle entonces ese conocimiento. Y la Biblia está llena de casos, de historias que acontecieron en la vida y están para nosotros, para nuestra enseñanza y admonición. Y no caigamos en los errores que cayeron quizás nuestros padres allá en el pasado. Entonces, allí el Evangelio está puesto para el ser humano. Por eso Pablo, lo que estamos hablando la semana pasada, que Pablo, como encargado en su dispensación, en el tiempo que él estuvo aquí sobre la tierra, él fue el encargado de traer el Evangelio a nosotros como gentiles. Y él, con esa seguridad, esa comisión plena, absoluta que Dios le había puesto en su corazón de traer el Evangelio eterno de Jesucristo, porque se le ha presentado como Dios era, luz. Dios habita en luz inaccesible. Y se le presentó a Pablo de esa manera, en esa luz inaccesible, tanto así que le cegó sus ojos. Allí le salieron escamas de sus ojos. Dios tuvo que tumbársela otra vez para que viera entonces la realidad. Porque él estaba enceguecido con sus creencias, sus enseñanzas, su teología que él tenía, pero en realidad no conocía lo que era el Evangelio eterno de Jesucristo. No conocía a Dios. Decía conocerlo, pero no lo conocía. Por eso la importancia, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora, de entender a través de la revelación por el Espíritu Santo lo que es el Evangelio, lo que Dios te ofrece para que obtengas entonces el camino, el pasaporte que tú vas a estar en la gloria con el Señor cuando tengas que partir de este mundo. Por eso la importancia del Evangelio, la necesidad que el hombre tiene del Evangelio. Entonces decíamos que el apóstol Pablo dijo: yo no he venido a usted con palabras de humana sabiduría, porque viene con temor y temblor. No me propuse saber nada de mí mismo, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con mucho temor y temblor, porque vine con el poder de la resurrección, vine con el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo estaba seguro de lo que tenía en sus manos, la evidencia que Dios le había dado. Estaba completamente seguro porque él lo expresó de esa manera, porque él le dijo: yo no aprendí el Evangelio de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo, directamente de la gloria, directamente del Creador. Tenía Pablo entonces la enseñanza de lo que era el Evangelio, y ahora entonces él lo estaba ofreciendo, lo estaba dando a conocer a los gentiles y a todo aquel que les llegaba, le predicaba el Evangelio. Por eso la necesidad que el hombre tiene para obtener entonces
y creer el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora podemos entonces ver y entender que como el mundo está puesto en maldad, está completamente rodeado, está completamente obstruido por el pecado. A causa del pecado, entonces vemos todo lo que está aconteciendo en el mundo. Ahora, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué se ha provisto el Señor para que nosotros tengamos entonces ese evangelio, ese mensaje? Tiene que tener un mensajero, venir un mensaje con un mensajero. ¿Y qué es el mensajero? El mensajero es el que Dios pone palabra en sus labios para poder hablar a través de él. Así como puso en las bocas del apóstol Pablo en sus días, allá en la dispensación en la cual él vivió, entonces cada una de las cosas Dios tiene entonces su mensaje para el día que se vive. Un evangelio, el mensaje eterno de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y si vamos un poquito más atrás, allá cuando en el tiempo del mundo diluviano el Señor envió un mensaje para aquel mundo, pero tenía que venir un mensajero, y el mensajero fue Noé para aquella dispensación. Levantó a Noé en aquel tiempo malo, aquel tiempo que estaba corrompido, estaba podrido, era una llaga completamente el mundo sumergido en el pecado, y Dios levantó entonces, o él vio a un justo de entre todo el mundo, el cual fue ese hombre llamado Noé. Entonces vino como mensajero y vino a traer un mensaje para el mundo de aquel tiempo. Y el mensaje era nada más y nada menos: viene un diluvio, viene una destrucción para este mundo, el cual Dios ha dicho que lo destruirá en agua. Pero ahora, ¿quién creyó aquel mensaje del mensajero que estaba en ese momento? Vemos allí entonces cuántos fueron, y fueron muy pocos los que creyeron. Por eso la importancia, amado hermano, la necesidad que el hombre tiene que tener oído para oír el mensaje del que Dios ha mandado para el tiempo que se está viviendo. En aquel tiempo entonces vino el mensaje, viene un diluvio. Muchos se burlaron de Noé entonces en ese día, que lo tildaron de loco, estaba fuera de sí, porque usted a lo natural, en la cosa que uno puede ver con los ojos naturales, era una locura completamente, porque en ese tiempo en realidad no llovía, en ese tiempo no bajaba, no descendía agua del cielo, sino que el agua se subía como un vapor debajo de la tierra, y allí regaban las plantas, y había entonces los estanques. Pero vemos que el hombre no podía creer jamás en su mente natural que iba a venir un diluvio, porque jamás había llovido. Así que era una locura completamente oír ese mensaje del mensajero Noé para ese tiempo. Pero el evangelio estaba ya delante de la vida, delante de aquel mundo, y no lo oyeron por esa causa, por su incredulidad. ¿Y qué pasó? Perecieron en su ignorancia, perecieron en su incredulidad. ¿Cuántos se salvaron entonces de aquel? ¿Cuántos recibieron el mensaje de aquel tiempo, de aquel momento cuando predicó el evangelio Noé? Solamente 7 personas y 8 con Noé. Ahora, era una pequeña minoría. Fíjese, de todo el mundo salvarse 8 personas nada más. Miren, es algo que usted se pone a pensar, pero es que eso es imposible. Entre todo el mundo, 8 personas. Así dice la palabra, que salvaron solamente 8 personas de todo el mundo en aquel tiempo. ¿Por qué? Por incrédulos perecieron. Entonces vemos que en este día, el cual estamos viviendo, no es la excepción, porque sabemos que la incredulidad está a la mano. La incredulidad está cegando a las personas y descreen al evangelio. Pero Dios no lo para la incredulidad. Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue mandando mensajes y mandando un mensaje, el cual es la gracia de Dios para que el hombre pueda ser salvo. Así que en aquel tiempo salvaron 8 personas. Con razón el Señor dijo: no os preocupéis, manada pequeña,
porque a vosotros les ha placido el Padre, daos el reino. Así que es una manada pequeña, el cual es el pueblo de Dios. Son los que han de oír ese mensaje, los que han de oír el evangelio eterno de Jesucristo, y los que van a entrar por esa puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, dice la Biblia, Mateo 7, pero allí muchos son los que entran por ella. Entonces vemos que muchos entraron allá en esa puerta ancha de la incredulidad, el cual perecieron al final. Pero ahí estaban allí los que estaban sido llamados, los predestinados, los que han sido escogidos por Dios, eran 8 personas nada más de ese mundo, cuando llegó ese evangelio a través del mensajero Noé. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que en el tiempo de Abraham, el mismo Señor le trajo un mensaje a Abraham, porque Abraham era su amigo. Dice la Biblia que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos llevarlo a una tierra prometida y darle esa tierra de promesa para él, a él y a su simiente. Pero vemos que en el transcurrir del tiempo, Dios, hablando con Abraham, Abraham le creyó, esperanza contra esperanza, cada promesa que Dios le había entregado en sus manos. Fue un hombre que creyó a Dios, y por esa causa Dios le llamó amigo. Así que miren la gracia y la bondad de Dios para aquellos que pueden creer al evangelio de Jesucristo, llamarlo amigo. Tú eres mi hermano, y así que tú eres mi amigo. O sea que te voy a confiar todo lo que yo tengo, te lo voy a dar, no voy a tener secreto para ti. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Abraham cuando se le apareció como el gran Elohim, el autoexistente. Le apareció y le dijo: Abraham, no voy a esconderte nada, porque tú eres mi amigo, lo que yo voy a hacer. ¿Y qué iba a hacer el Señor? Iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué causa? Por causa del pecado, igualmente como estaba ya en el tiempo diluviano. Esas ciudades estaban pecado tras pecado, sumergidas allí entonces en la maldad. Y Dios entonces dijo: no, voy a acabar con esta ciudad, pero no solo voy a esconder a mi amigo Abraham. ¿Por qué causa? Porque Abraham tenía parte de su familia allá en esas ciudades, el cual era Lot, su esposa y su hija, que eran parte de él, parte de su familia. Y allí Abraham, entonces, cuando el Señor le dio esa noticia que venía para destruir esas ciudades por causa del pecado, mire lo que hace el evangelio, mire lo que hace el mensaje, y con el mensajero trayéndola a la orden, a la hora. Allí entonces Abraham le dice: Señor, ¿matarás también al justo con el injusto? Si allí hubieran 50 justos, ¿también los matarías con los injustos? No, dijo el Señor, no los mataría por los 50 justos. ¿Y si hubieran 40? No. ¿Y si hubieran 30? No. ¿Y si hubieran 20? No. ¿Y si hubieran 10, Señor? No. Disculpe, Señor, si hubieran 5, dijo Abraham. Si hubieran 5 solamente, tampoco los mataré por esos 5. Entonces, allí estaba, entonces, mire cómo bajó la cantidad de los justos que supuestamente podrían estar allí, pero resulta que no había ni 50, ni 30, ni 40, ni 10, ni 20, sino que estaban solamente un justo, el cual era Lot, el sobrino de Abraham. Un solo justo, porque eso dice la Biblia, el justo Lot. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y por esa causa de ese justo fue entonces que Dios extendió su mano en misericordia y le dijo entonces a los mensajeros que llevaran entonces el evangelio allá a Sodoma y Gomorra, para que rescataran entonces a Lot de allá, de aquella, en medio de aquellos estados, aquellas ciudades que estaban sumergidas en el pecado, que no fueran a perecer junto con ellos, porque el fuego era inminente que venía para esas ciudades. Pero Dios, ¿qué hizo? El gran Elohim envió 2 mensajeros, 2 ángeles que fueran allá a la ciudad Sodoma y Gomorra, para así entonces fueran a rescatar a Lot y a su familia. Allí entonces, ¿qué pasó
cuando llegaron esos mensajeros a traer el evangelio a aquellas vidas en el hogar de Lot, dice la Biblia que Lot también les dijo entonces, va, busca a tu familia y sácalo pronto, pues estos van a acabar. Y le dieron los mensajeros, esto va a ser exterminado. Y Lot fue y habló con los yernos que iban a ser los esposos de sus hijas, de sus dos hijas, y que lo tildaron de locura. No, ¿cómo va a creer que va a acabar esta ciudad que son tan bonitas, tan hermosas que están? Esto está muy bueno, ¿qué va a estar acabando Dios con esto? No le creyeron. Fue una locura el evangelio para esta persona. Y aún los ángeles querían la gente, querían tomarlo y hacerles daño, hasta violar los mensajeros. Imagínense la maldad que había en esta gente de allí de Sodoma y Gomorra. Pero el evangelio estaba puesto delante de ellos. Allí estaba entonces esos ángeles. Vamos a salir rápido aquí. Dice que tomaron a Lot y a su esposa y a sus dos hijas por la mano y los sacaron de aquella ciudad y le dijo, escapen por su vida, huyan a las montañas y no miren hacia atrás. Entonces allí estaba el mensaje de cada uno de los ángeles dado a esta familia para que salieran, porque el juicio era inminente para aquella ciudad, iba a ser acabada, pero había una palabra que era escapen por su vida. Y en esta hora, amados hermanos, amigo que me escucha en esta hora, en este mundo moribundo como lo vemos, que ya está a punto de colapsar por la maldad, por el pecado, ya los juicios están por caer. Vemos las ciudades como están cada una de ellas armándose hasta los dientes, podemos decirlo así, de armamento, de guerra. ¿Para qué? Para destruirse por sí mismos. Las bombas atómicas ya están en el cielo, las bombas atómicas están en la mar, están en la tierra, están por todos los lugares ya solamente esperando para que pisen alguien un botón y prenda la tercera guerra mundial. Y esto venga a un término. Así que vemos la maldad como está en el mundo, multiplicándose cada día más, así como estaba allí entonces la maldad allá en Sodoma y Gomorra, y Dios entonces tuvo que sacar a lo suyo, lo que Él tenía allí entonces predestinado para ser salvo. Y que entonces, saliendo Lot y su familia, pero mire lo que aconteció, sacaron 4, salieron de la ciudad, pero una miró para atrás. ¿Cuál fue la esposa de Lot? El ángel le dijo, no mires para atrás, escapa por su vida. Así que, pero ella echó una miradita para atrás. No se acostumbró de ir para adelante, sino que acordándose de lo que te había dejado atrás, miró para atrás nuevamente. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando el Señor lo llama a usted, lo predestina a usted, es para que camine con el Señor y mire siempre al blanco, mire al Señor, el autor y consumador de la fe, y no mire para las cosas que dejó atrás, olvidando siempre lo que queda atrás, metiendo lo que está delante, dijo el apóstol Pablo. Y eso es lo que tiene que ser la mirada para cada uno de nosotros como creyentes, como predestinado, como lo que Él escogió, lo que Él llamó desde el principio y nos justificó y nos glorificó. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano, esta mujer echó una miradita para atrás, ya había recibido el Evangelio, pero ella en su mente, no, yo volvió atrás y se volvió una estatua de sal. Allí entonces vemos que quedaron 3, pero las 2 hijas de Lot también venían pervertidas, venían con sus mentes estrofiadas ya por el pecado que había abundado allí en la ciudad al cual habían vivido. Y allí entonces vemos que dice la Biblia que cuando escaparon allí con su padre, lo embriagaron y estuvieron con él, tuvieron relación con su padre. O sea que de allí entonces salió una ciudad, el cual fue la ciudad de Moab, ya pervertida, pero uno solo fue el que estaba allí predestinado para ser salvo, el cual fue Lot, el justo Lot. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire la perversión que puede estar en el mundo igualmente, pero Dios sigue enviando su mensaje, sigue enviando su evangelio. Salid de ella, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus abominaciones. Usted puede que esté en este mundo, amado hermano, amigo que me escucha, este mundo lleno de maldad, este mundo podrido por el pecado,
pero se acuerde que usted no es del mundo, usted tiene una patria celestial, usted tiene una ciudad eterna, el cual estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos peregrinos, advenedizos en este lugar. Así que un día de esto, Dios viene por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque los que conoció a estos también llamó, y habrá un llamado, aleluya, a través del mensaje que ha de venir. Sube acá, eso está por venir. Grande y misericordioso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos que el Evangelio entonces no ha dejado de predicarse, no ha dejado de sonar a través de mensajeros que Dios ha levantado para llevar entonces la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En el tiempo de la ley, o para traer la ley, vamos a decirle, tuvo que levantar un mensajero, el cual fue el profeta Moisés, el cual era un mensaje que tenía que traer como el mensajero de la hora. ¿Para qué? Para sacar un pueblo. Y el mensaje era entonces salir de la esclavitud. Estaba el pueblo esclavizado allá en Egipto y el mensaje era sacarlo de la esclavitud. Dios levantó entonces a un mensajero y trajo un mensaje. Y lo trajo nada más y nada menos que al presidente, al rey, al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el monte. Ese era el mensaje que había traído el mensajero Moisés para sacar a aquel pueblo. ¿Y qué hizo el mensaje? El mensaje vino con poder y demostración. Así como dijo Pablo, yo vine a contar con poder y demostración del Espíritu. Así vino Moisés con ese mensaje para que vieran el poder y la manifestación de Dios en medio del pueblo y en medio de los incrédulos, porque también tuvieron que ver ese poderío. Aunque al pueblo de Dios, Israel, no tocó ninguna de las plagas que vinieron en ese momento cuando Moisés las llamó a existencia, pero vieron la mano poderosa. Los enemigos perecieron por causa y sufrieron bastante por causa de la incredulidad, porque el mensaje lo descreyeron. Pero allí estaban entonces los predestinados, los que estaban preparados para salir de allá de la esclavitud, estaban en una ciudad al cual no caía ninguno de esos juicios, el cual era Gosén, se llamaba así la ciudad donde estaba el pueblo de Israel. Pero el mensajero estaba trayendo ese mensaje con poder y demostración del Espíritu de Dios, allí para mostrarle que había un Dios real y verdadero. El Evangelio se está siendo predicado con poder allí, delante de Faraón. Y el último, la plaga que pudo traer el mensajero fue la muerte de los primogénitos, y allí entonces hubo estrago. Ahora, el Señor, antes que viniera esa plaga de muerte, le había dicho a su pueblo, le dio la señal, le dio cómo librarse de la muerte, cómo esconderse del destructor, el cual iba a venir para matar al primogénito, el mayor de los hermanos de la familia de aquel tiempo. Allí entonces le dijo que mataran un corderito entonces y se lo comieran rápidamente, apresuradamente, con todo, casco y cacho y todo asado a fuego, y la sangre lo echaran en el dintel de la puerta. Era un mensaje con una señal. No solamente fue un mensaje hablado, sino que ejecuten. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia, así que hay que actuar. Allí entonces ellos mataron su corderito, le agarraron la sangre y con bisopo le echaron en el dintel de la puerta, como señal que cuando pasara el destructor allí no iba a haber muerte. Pero los que lo hicieron salieron favorecidos, tuvieron entonces ese privilegio de no ver muerte, pero los incrédulos allí entonces lloraron amargamente porque entró el destructor y acabó con la vida del primogénito. Por eso, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, la bondad de Dios, la gracia y la misericordia de Dios de traer un mensaje de evangelio eterno de Jesucristo a su vida, es para que usted
abra sus ojos y pueda despertar a la realidad. Despierta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice la Escritura. Así que usted está muerto porque no sabe sus caminos, no conoce ni la derecha de la izquierda, porque no sabe a dónde va, si llega a partir en este momento. Pero presentándole el plan de salvación, usted entonces tiene allí que decidir. Usted verá si sigue sus propios caminos o sigue los caminos que Dios le ha trazado a través del Evangelio de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que Moisés trae entonces el mensaje de libertad para el pueblo y darle entonces allí entonces más adelante la ley. ¿La ley para qué? Para que ellos vieran entonces que estaban en error. La ley era para que mostrarle el pecado que estaba en el hombre, porque antes estaban sin ley, pero ahora con la ley ellos podían ver cuál era el pecado. El que mataba tenía que ser muerto, el que robaba tenía que ser muerto, porque tenía que perecer, el que codiciaba iba a ser muerto también. Entonces, allí entonces el pecado trae consecuencia y la consecuencia es muerte. Ellos no sabían porque no tenían ley, pero al tener la ley ya ahora tienen que respetar y andar con mucho cuidado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso allá dice en la Romanos capítulo 2, donde lo leímos la semana pasada, dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, o sea, morirán sin ley. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. O sea, que usted ahora por la ley, ellos allá vamos a hablar del pasado, por la ley allá iban a ser justificados. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Así que no había justificación para nadie allá. Allá estaban sin ley, ellos iban a perecer sin ley, pero ahora dando la ley se iban a dar cuenta y entonces allí tenían que andar entonces dando paso firme y no por la ley iban a ser justificados o iban a ser juzgados. Por la ley iban a ser juzgados, porque no los oidores de la ley son justos, sino más los hacedores de la ley. O sea, los hacedores, los que obedecían la ley y las guardaban completamente la ley, entonces ellos iban a ser justificados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y vemos entonces que al venir entonces a nosotros como gentiles, ya la gracia estando aquí sobre la tierra, pues en la Biblia cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia que fue nuestro Señor Jesucristo. Allá nadie podía guardar la ley, se podían justificar, sí, y Dios los iba a juzgar a través de la ley, y Él iba a hacer una escogencia. Bueno, guardaste la ley, bueno, aquí está, pasa para acá. Y tú no guardaste la ley, bueno, pasa para este lado, a la izquierda, a la izquierda y a la derecha. Entonces, vemos allí entonces que, dividiendo la gracia a los gentiles, dice el versículo 4, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Versículo 15, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces, vemos allí que Pablo, hablando claramente aquí a los romanos, por el evangelio de Jesucristo, que van a ser juzgados ahora. Ahora, el Señor, viniendo la gracia para nosotros como gentiles, allí entonces vemos que cada uno de los que están aquí en este mundo, su conciencia dan testimonio a sí mismos que se acusan y se excusan. O
Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué causa? Porque viniendo el Espíritu Santo, ya no la ley en las tablas, ya nosotros no tenemos la ley en unas tablas de piedra como lo tuvieron allá en el pasado. Nosotros tenemos la ley en nuestros corazones, grabada en las tablas de nuestros corazones ahora. Ahora está la conciencia que lo acusa y también se puede excusar usted mismo. Así que Dios ha hecho las cosas perfectas, pero conforme al Evangelio de Jesucristo, entonces cada quien va a ser juzgado a través de ella. Vemos que, así que el Señor siempre tiene entonces la manera de hablarle al hombre del Evangelio. En el tiempo del Señor Jesús, cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él vino, porque Él nació, vino del cielo, sabemos que vino del cielo, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero vino del linaje que venía, era de los judíos, de la tribu de Judá. Y allí entonces, como vino por la tribu de Judá, Él dijo, porque había un propósito que llevar a cabo. Él estaba predestinado de que llevara a cabo primero un llamado, hacer un llamado, el cual era a las ovejas, a la casa de las ovejas perdidas de Israel, la casa de Israel. Era el llamado que Dios trajo, el Señor Jesús, el mensaje, porque Él escogió allí a los discípulos y le dijo que les dio poder para ir a predicar el Evangelio. Y le dijo, pero vayan primero a la casa de las ovejas perdidas, o vayan para las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos, no entren por casa de samaritanos ni en casa de gentiles, porque primero tenían que ir entonces a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que a los suyos vino, dice la palabra, y a los suyos no les recibieron, mas lo que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Era la palabra entonces de Jesús para cada uno de ellos, porque sabía el propósito que traía primero, llegar a Israel primero, porque él venía de la tribu de Judá, por el linaje de la tribu de Judá. Entonces, venía allí entonces, llevó el mensaje a cada uno de ellos, pero como no lo recibieron, entonces volteó entonces la mirada hacia nosotros, las misericordias para con nosotros como gentiles. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, en otras palabras, recibirá el beneficio de Dios, recibirá lo que Dios tiene para él, lo que usted está pidiendo, pero se invoca. Pero ¿cómo invoca? ¿Cómo dice? Vemos que si uno sabe a quién va a invocar, no sabe a quién va a llamar, ¿cómo va a invocar entonces? Por eso es lo que leímos allí en Romanos capítulo, cuando abrimos la Escritura, en capítulo 10, que cómo invocarán a aquel al cual no han creído. Entonces, allí está el punto muy importante, lo que es el Evangelio eterno de Jesucristo. Allí vemos una mujer, un caso, tenía una gran necesidad, una hija estaba enferma, atormentada por el demonio, pero ella invocó al Señor, ella le clamó al Señor, lo llamó allí al Señor para que la socorriera, porque tenía una gran necesidad, pero el Señor no la atendió inmediatamente, no escuchó ese llamado, porque estaba llamándola no de acuerdo a lo que él había venido, al propósito que él había venido. Él venía a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ¿qué decía aquella mujer? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Era el clamor de aquella mujer. Y Jesús no respondía palabra, dice la Biblia. Y seguía clamando a través del Señor Jesús, porque ella vio la manifestación de Dios a través de Jesús allí en el pueblo, que tenía el poder para deshacer demonios o echar fuera demonios y levantar muertos y limpiar leprosos y todas estas cosas, el poder que poseía el Señor allí cuando estuvo aquí sobre la tierra. Y ella vio esa manifestación y dijo, este es el momento que yo voy a pedir misericordia por mi hija. Y allí entonces se acercó, pero había un clamor y Dios no la atendió en ese momento, porque no estaba clamando conforme
a lo que Dios tenía determinado que llamara. Entonces, aquella mujer empezó a clamar: Señor Jesús, ten misericordia de mí, que mi hija es meramente atormentada por un demonio. Y Jesús no le respondió palabra, pero allí siguió llamando y clamando al Señor. Y los discípulos se molestaron porque decía: Señor, callamos a esta mujer porque vienen dando voces, gritos detrás de nosotros. Y el Señor lo que le respondió, le dijo fue: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en otras palabras, no es para ti, mujer, es para el pueblo de Israel, para los hijos de la casa de Israel. Entonces, la mujer no se paró eso, no tuvo que ver con eso nada, porque ella tenía una necesidad y quería llamar, clamar con su fe, tratar de obtener su beneficio, clamando allí al Señor. Y seguía clamando. Entonces el Señor allí entonces tuvo que pararse y decirle entonces, porque aquella mujer llegó y se postró delante de él y le dijo: por favor, Señor, socórreme. Entonces allí el Señor vio entonces ese clamor que desde lo profundo del corazón de aquella mujer, y allí entonces le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Imagínense estas palabras para aquella mujer que tenía una gran necesidad y venía pidiendo ayuda, y entonces le salen es como un rechazo, una exhortación más bien para aquella mujer. Y aquella mujer no tuvo nada que ver con eso, sino que más clamó entonces allí: Señor, y le dijo a la mujer: Señor, yo sé, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ve usted, no la paró nada. Ella quería obtener el beneficio para su hija, y allí entonces el Señor, al oír esas palabras que esta mujer pudo clamar y decir, tan humilde, tan necesitada allí por esta necesidad de sanidad para su hija, allí el Señor le agradó tanto lo que dijo esta mujer, que le dijo: mujer, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como dice. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Allí entonces dice la Biblia que desde aquel momento su hija sanó. Aleluya. ¿Por qué causa? Porque una mujer no clamó porque no sabía clamar todavía cómo llamar al Señor, porque no era para ella, pero que en su fe, para que usted vea lo que es la fe ahorita, que tiene que tener los gentiles, o el hombre, la mujer, que se llegue a Dios, porque ahorita no hay excepción de personas. Dios va a recibir cada clamor, cada invocación que tienen hacia Él, Él los va a atender conforme a su voluntad agradable y perfecta. Pero vemos que esta mujer consiguió, a través de humillarse y despojarse de todo sentimiento humano, todo razonamiento humano, porque siendo otra, me rechazó, me voy, usted no quiere nada conmigo, eso no, no tiene nadie a Dios. Entonces allí no, ella se humilló más y le dijo: Señor, socórreme. Y allí entonces le dijo, allí el Señor le dijo: no es bien de echarle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué significaba ello? El pan de los hijos es la sanidad divina para los hijos de Dios. Y dijo: no, yo he venido para la casa de las ovejas perdidas de Israel, así que no es para ti. Y le estaba diciendo allí. ¿Y qué le estaba tratando? Que era como los perros. Para los judíos, los gentiles, éramos perros. ¿Por qué causa? Porque los perros comen de todo tipo de basura. Y así eran nosotros como gentiles, comiendo todo tipo de basura. Ellos no comían carne de cerdo, porque eran inmundos. Animales con pezuñas no comían, pero los gentiles sí se lo comían. Era una exquisitez. Y comemos todavía, porque mata y come, dijo el Señor. Todo lo que orare será bendito. Así que allí nosotros, para ellos éramos animales, puercos, eran perros. Pero allí entonces el Señor lo dijo: no es bien echar el pan de los hijos a los perros. Pero esta mujer no tuvo nada que ver,
que le dijeran perra, ni nada de eso, ¿verdad? O que la dijeran, que le dieran ese tipo de palabras tan feas. No, ella dijo, no, pero también los perros tienen necesidad. Ellos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Así entonces, ¿qué hacen los perros? Los perros velan debajo de la mesa, ¿verdad? Cuando uno está comiendo. Están los perros ahí velando, ahí que si uno le cae una migaja, ellos la agarran. Así estaba esta mujer. Dame algo, Señor, porque yo tengo esta necesidad y quiero que mi hija sea sana. Y allí obtuvo a través de su fe, del clamor. Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo conforme has dicho. Así que la mujer obtuvo conforme había pedido sanidad para su hija y de ese momento fue sana. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vemos que la importancia que es clamar. Este relato es la de la mujer cananea. Eso está en Mateo 15, 21 al 28, para que si quiere tener la cita. Pero vemos que lo que hemos leído, amados hermanos, que por eso la importancia de la necesidad del Evangelio, de llevarla y el hombre obtenerla en su corazón y reconocerla para que así pueda ser dirigido por el Espíritu de Dios y llegar a tener la vida eterna. Por eso lo que hemos leído, ¿cómo? Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice entonces las preguntas. ¿Cómo invocarán aquel al cual han creído, al cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, los que anuncian el evangelio de los bienes. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ve? Entonces, la importancia del evangelio que tiene que tener la necesidad el hombre en su vida. ¿Por qué causa? Porque el profeta Isaías clamó y dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, nosotros podemos decir, ¿quién ha creído al evangelio que hemos predicado? ¿Ah? ¿Quién ha creído que Dios es el Salvador? ¿Quién ha creído que Él es nuestro sanador? ¿Quién ha creído quién Él es nuestro proveedor? Entonces, Él es el que hace todas las cosas. Pero si usted no tiene, o sea, ¿cómo va a clamar a quien usted no conoce? ¿Cómo va a clamar a quien usted no ha visto o a quien no ha oído? Por eso allí dice, cuán hermosos son los pies, lo que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio de los bienes. El evangelio de los bienes, ¿qué es? Cuando Dios le ha dado una promesa y lo que ha de venir vendrá, dijo Señor, y no tardará, el cual Él prometió que ha de venir por buscar un pueblo y un pueblo que le ha creído. Pero ¿cómo creerá usted? ¿Cómo verá aquel a quien usted no ha creído? Entonces, tiene que haber entonces un envío, o sea, tiene que venir un mensajero, ya alguien que vaya. Y aquí vemos que claramente a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que envía, Él es el que llama, el que predestina y el que envía entonces el mensajero con el mensaje del Evangelio a llevar las buenas nuevas de salvación. Aquí estamos con ese propósito. ¿Por qué causa? Ese propósito lo escogió desde mucho tiempo atrás, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. Él aquí escogió a sus discípulos y envió entonces a predicar el Evangelio. Después de resucitado, después de 40 días, antes de ascender al cielo, Él los llamó y les dijo,
y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ya es condenado. Estas señales seguirán a los que creen, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes en sus manos, y si vivieren cosas mortíferas no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa fue la comisión que Dios le dio entonces a la iglesia en el día de hoy, igualmente que lo lleve a cabo. Así que vemos que cómo entonces van a ser enviados, cómo van a oír si no son enviados, o cómo van a predicar si no son enviados. Entonces, allí tenemos una comisión de parte de Dios, que somos enviados a través del Espíritu Santo a llevar el evangelio, para que usted entonces oiga, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces usted llega, oye la palabra del evangelio, y allí entonces a esa palabra le agrega fe para que baje a su corazón. Y allí entonces usted, ya conociendo la palabra de Dios y agregándole esa fe, allí está entonces arraigada en su corazón, y allí entonces usted ve allá al Creador y va a invocarlo porque ya lo conoce. Porque ¿cómo va a creer a quien usted no ha oído? ¿Y cómo irá si no hay quien le envíe? Entonces allí está entonces la palabra. Vienen los mensajeros y viene entonces el mensaje, para que usted entonces vaya ejercitándose por el oír y oír palabra de Dios. Y la fe entonces va a ser entonces el trabajo en su corazón, para que quede rasgada, sembrada allí esa simiente del evangelio, y allí entonces te va a conocer y reconocer al Creador, y allí entonces usted, cuando lo necesite, usted lo invocará, y lo invocará de la forma que Él sabe responder, porque cuando usted conoce a una persona, usted lo que lo llama por su nombre, tal persona, Juan, María, José. Entonces allí viene y aquel responde. Así es Dios. Cuando usted conoce cómo va a invocar el nombre del Señor, entonces allí entonces Él va a responder. ¿No dice la Biblia que todo aquel que invocare mi nombre será salvo? Pero ¿cómo invocar a aquel que no conoce? Entonces, si el nombre de Jesús es el que se va a doblar toda rodilla, dice la Biblia, de los que están en el cielo, que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, entonces, y toda lengua tiene que confesar el nombre de Jesucristo, entonces quiere decir que hay un nombre. Usted no va a decir, en el nombre de Dios, que pase esto. No, porque el nombre de Dios no significa nada. El nombre de Dios hay mucho en el mundo, pero cuando usted dice en el nombre de Jesucristo, ahí está la diferencia. Allí se encuentra el poder. Allí se encuentra su verdadero nombre, en el cual usted está seguro que hay una respuesta para su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No que en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo. No, esos no son nombres, esos son títulos. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que usted, al invocar ese nombre, todo demonio tiene que retroceder. Todo demonio tiene que doblar rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso la importancia, por eso la necesidad que el hombre tiene de reconocer y ver el Evangelio de Jesucristo. Porque si no, entonces estará errando, no estará dando en el blanco. Vemos que Dios entonces envió entonces el mensaje, y el mensajero con el evangelio, así a través de los profetas, en cada dispensación al pueblo. Y hoy vemos que la diferencia no ha cambiado, pero ahorita no es un solo mensajero, no es un solo hombre como usaba ya en la antigüedad, un profeta en cada dispensación. Hoy está el mensaje del evangelio a través de muchos mensajeros, a través de ministerio que Dios ha colocado. Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para llevar a cabo
una perfección a través del Evangelio de Jesucristo. Dios quiere perfeccionar entonces a una iglesia, a los que son llamados, los que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, para hacerlo entonces al conforme a su Hijo, a su imagen, que Dios quiere que Él sea el primogénito en todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que hoy el mensaje del Evangelio está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está allí, hablando la palabra, hablando el Evangelio, para que el hombre vuelva a Dios, el hombre vuelva a su lugar, el cual Dios lo había sacado al principio, el Creador que lo hizo perfecto y quiere llevarlo otra vez a esa perfección. Así que la iglesia tiene ahora el Evangelio eterno de Jesucristo y ella es la encargada, a través de sus ministerios, de los 5 ministerios que él ha colocado, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a llevar a una iglesia a esa perfección, juntamente con cada uno de los dones que Dios ha determinado de colocar en su iglesia, porque tiene que ser una iglesia completa para que sea un cuerpo perfecto en Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vemos que son vasos entonces de barro que te dan en las manos del alfarero, haciendo entonces la obra. Es una iglesia entonces ungida con el Espíritu Santo. Una iglesia que va entonces adelante, llevando el mensaje, llevando ese evangelio eterno de Jesucristo. Pablo, el apóstol Pablo, allí hablándole a los efesios, como él fue el encargado para traer el evangelio a los gentiles, y cuando llegó allá a los efesios, él dijo claro y puso allí en evidencia lo que él había recibido de parte de Dios y lo que él iba a darle a los gentiles, a nosotros como gentiles, lo iba a colocar en una posición. Y veamos la grandeza que Dios, en su gran misericordia, el amor de Dios, y podemos decir que la responsabilidad que le ha dado la iglesia de ver y recibir todas estas cosas que Dios ha determinado para nosotros como gentiles, que obtener el evangelio por revelación. Dice allí Efesios 3, dice que en el versículo 3 y el versículo 6 dice que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de sus promesas en Cristo por el evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia, o sea, de su poder. Pablo, entendiendo claramente la responsabilidad que tenía, era entonces la gracia que Dios le había dado para traer entonces ese mensaje a los gentiles del evangelio, un evangelio de poder. Por eso él sigue diciendo allí en el versículo 8, a mí que soy el más soy el menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el evangelio está ahora entonces ¿qué? Dado a la iglesia. Ese poder que recibió Pablo allá, dice que Dios lo ha entregado entonces a la iglesia, para que entonces se encargue de llevar a cabo entonces ese mensaje. Cada mensajero en su lugar, cada mensajero llevando una palabra, ¿para qué? Para perfeccionar entonces a la iglesia. Dice el versículo 9, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Porque hay algo para un propósito que tiene que llevarse a cabo. Y dice allí,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia. ¿Ve usted? Ahora, esta multiforme sabiduría de Dios, que es el evangelio eterno, glorioso de Jesucristo, tiene que ahora ser notificado por la iglesia dice allí, a los principados y potestades en los cielos, o sea, en los aires, en otra versión dice allí, en las huestes celestes, o sea, que donde se mueven todas esas fuerzas espirituales en los aires, que sabemos que el príncipe del aire es Satanás, pero allí estaba entonces la iglesia con esa gran responsabilidad de dar a conocer entonces ese evangelio eterno de Jesucristo, para que así conozca entonces cada demonio que el poder que Dios le ha entregado a su iglesia a través del evangelio tiene entonces que ser dado a conocer, notificado a través de su escogido, su cuerpo que es aquí, que está sobre la tierra, que es su iglesia. Así que el evangelio está llevándose a cabo alrededor del mundo y usted está oyendo allí su palabra, que ha captado la voz de Dios, entonces usted es el que tiene entonces el derecho, tiene la responsabilidad de hacer entonces una escogencia por seguir al evangelio eterno de Jesucristo, que es lo que lo va a ayudar a ser salvo, que es lo que lo va a ayudar a tener la paz que es necesaria para el ser humano, porque el Señor lo dijo: mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, dijo el Señor. Así que solamente Dios, en el evangelio que Dios ha predestinado para que sea llevado y notificado por la iglesia, por sus mensajeros al mundo, usted está entonces allí en la necesidad de recibirlo para que usted pueda ser entonces salvo. Así que Dios me les bendiga, Dios me les ayude y que el Dios de la gloria le dé gracia y sabiduría para entender estos mensajes, que es la predestinación de Dios, que así lo predestinó desde la fundación del mundo para que se llevara a cabo. Así que Dios me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. El evangelio, Señor, que ha sido predicado, Señor Jesús, y está siendo llevado alrededor del mundo, Padre mío, para que aquellos que no te conozcan, Señor Jesús, sean ellos notificados y llegar al conocimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tengas misericordia, Señor Jesús, y aquellas vidas, Señor Jesús, que no han llegado, Señor, al conocimiento, Padre mío. Sea usted a través del Espíritu Santo, Señor, abriéndole, Señor, el entendimiento y ellos puedan llegar a ser salvos. Oh, Padre eterno, sabiendo la necesidad, Señor, que el hombre tiene, no solamente de las cosas naturales, sino la paz que solamente usted da a través del Espíritu Santo. Oh, Padre eterno, ayuda, Señor, a aquellas vidas, Señor, que están clamando, Señor, así, a ti, Padre eterno, sabiendo que, Señor, todo aquel que invocaré tu nombre será salvo. Pero como dice tu palabra, ¿cómo invocarán a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Oh, Padre eterno, sea usted, Señor Jesús, dándole, Señor, sabiduría, gracia, entendimiento, para que ellos puedan entender y saber a quién han de invocar cuando estén en necesidad. Allí está tu nombre puesto, Señor. Tu palabra ha sido dicha, Señor, que un solo nombre hay, el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Así que te damos gracias porque nos ha dado la oportunidad de hablar tu palabra y le pedimos, Señor, por cada uno de ellos que la reciban con gozo y alegría en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y le hacemos la invitación, amados hermanos, amigos, en esta hora para que mañana, Dios mediante, estén atentos a la voz de la palabra de nuestro Señor a través de otro de mis hermanos que esté aquí. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.